Entender el cerebro es, yo creo que, sinceramente, con toda humildad, que es el mayor desafío de la ciencia. El entender cómo funciona esa máquina nos permitiría entendernos a nosotros mismos por primera vez. ¿Quiénes somos? ¿Qué es un ser humano? Hoy nos visita en Medicina Responsable el neurobiólogo Rafael Yuste, impulsor, ideólogo, padre del proyecto BRAIN para mapear el cerebro humano y saber algo más de lo que ocurre en el área del pensamiento. Es madrileño, del barrio de Argüelles, pero también sería justo decir que es neoyorquino, porque se fue hace muchos años y allí se estableció con su familia y allí tiene su casa. Dentro de unos meses le veremos más porque va a poner en marcha en Madrid el Centro Nacional de Neurotecnología, el Spain Neurotech, reconocido internacionalmente por su trabajo, considerado uno de los científicos más influyentes del mundo. Probablemente puede estar en puertas del Premio Nobel de Medicina, lo cual nos alegraría muchísimo, con el recuerdo en Ramón y Cajal, que nos dio ese galardón y que fue determinante en la vocación de nuestro invitado. Doctor Yuste, bienvenido a España, a su casa. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Ernesto. Estoy aquí feliz de vuelta, como dices tú, en la casa de donde salí, pero que llevo por bandera. Vaya donde vaya en el mundo, esté donde esté, pues siempre con el orgullo de ser español, de Madrid y del barrio Argüelles, como dices. ¿No echas de menos? Ya te tutearé y heredé usted, porque ya... Sí, por supuesto. El estar en Madrid, por ejemplo, las calles de Madrid, las cañas de Madrid, el ambiente de Madrid, la alegría de España. Sí. No, es una cosa única que los que vivís aquí no os dais cuenta. Es una ciudad maravillosa, ¿no? Es una ciudad abierta, cálida, alegre, ¿no? Con muy buen clima, a pesar de que nos quejamos de que si hace mucho calor o no. Esto es una cosa maravillosa, ¿no? Y te das cuenta cuando sales fuera, como llevo ya muchos años, 36 años fuera, y claro, lo echo de menos, pero una de las razones por las cuales me quedé en Nueva York con mi mujer es por la facilidad para ir y volver a España y sobre todo a Madrid. De hecho, es casi más corto el viaje en avión a Madrid que ir a la costa oeste de Estados Unidos. Entonces eso me ha permitido mantener algunos lazos, ¿no? Y estos lazos son los que quiero precisamente reforzar ahora en esta etapa de mi vida. Acabo de cumplir 60, yo creo que ya tengo edad de devolver a la sociedad que me crió y que me hizo quien soy, porque en realidad yo creo que he sido un privilegiado en la vida. Tuve la suerte de nacer en una familia que me apoyó, de ir a un buen colegio en mi barrio, a un instituto magnífico, al Ramiro de Maeztu, y después a una gran universidad, la Autónoma, con un hospital fantástico como la Jiménez Díaz. Y todo esto, pues he sido afortunado en la vida, ¿no? Entonces tengo que devolver a la sociedad que me crió, de donde salí, pues lo que he podido acaparar en estos 36 años dando por ahí fuera. Entonces estoy ahora con ganas de entrar en una nueva etapa e involucrarme a fondo en ayudar a España de una manera desinteresada, ¿no? Me encanta escuchar a una personalidad, a una celebridad en el mundo de la ciencia, de la investigación, hablar de que se siente orgulloso de ser español, que quiere devolver a la sociedad lo que le ha dado. No es habitual escuchar hablar a alguien así cuando puede venir por la puerta grande lleno de vanidad. Sí, en realidad, si lo piensas desde lejos, nosotros llegas a la vida y te tocan las cartas que te tocan, ¿no? Tú no escoges dónde naces, ¿no? Ni escoges que tengas ciertas características físicas y muchas personas pues también les toca también problemas médicos. Entonces yo creo que tenemos la responsabilidad todos, pero sobre todo la gente que le va bien en la vida, le va bien profesionalmente, le va bien pues económicamente, le va bien en su profesión, en su posición en la sociedad, tiene mayor obligación de devolver las buenas cartas que te ha recibido. Entonces yo eso lo veo clarísimo. Yo creo que para mí es una cosa fundamental, ¿no? También viene un poco con la idea de ser médico. Los médicos nos metemos en la medicina porque queremos ayudar al prójimo, queremos ayudar a los demás, ¿no?
Entonces, Pero tu trabajo, Rafael, no tiene fronteras. Es decir, en realidad trabajas para la humanidad. Lo que estás haciendo con el cerebro, vamos a hablar de ello, sí. no tiene un destino. Es el destino todos. Somos todas las personas que habitamos este planeta. En realidad es la misma espíritu de medicina. Vamos a ayudar a los pacientes. Bueno, pues sabes qué? Que ayudas más desde abajo. Si haces el trabajo de zapa, que a veces no es reconocido porque los científicos estamos en nuestros laboratorios y nadie entiende lo que hacemos, pero estamos intentando entender el sistema para que médicos puedan utilizar esta información para ayudar a los pacientes. Entonces, si estás de médico, ¿no? Y estás en un día y ayudas, que sea a 10 o 20 pacientes que les diagnosticas y les ayudas en su vida. Pero si trabajas de científico y haces un descubrimiento, es que puedes ayudar a millones de personas. Entonces, yo me veo como parte del grupo que trabajamos en conjunto, en toda la humanidad, como dices tú, sin frontera y sin países. Tenemos una obligación mayor al país en el que vivamos, porque queremos hacer una cosa que ayude de verdad a todos, ¿no? Me encanta que presumas, en cualquier caso, de ser español. Y ahora te vamos a ver con relativa frecuencia, sí, porque has conseguido un milagro. Poner de acuerdo al gobierno central, al gobierno autonómico y a la universidad. Has conseguido dinero y vas a crear el Centro Nacional de Neurotecnología. Este milagro, primero, ¿qué va a significar esto? Significa que vas a venir, que te vamos a ver mucho más de cuando en cuando, porque vendrás a menudo. ¿Con qué objetivo y cómo lo has logrado? Porque es un milagro. Sí, bueno... quiero dejar claro que esto ha sido una iniciativa conjunta de la Administración de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Economía del Estado, ¿no? Entonces nos pidieron ayuda a españoles que trabajamos en el extranjero y yo ayudé a coordinar un equipo de trabajo con dos colegas míos que son fantásticos, los dos. Uno, Álvaro Pascualeone, que es un catedrático de neurología en Harvard, y otro, José Carmona, que es catedrático de neurotecnología en Berkeley. Entonces, conmigo asesoramos a estos dos gobiernos con un equipo de trabajo con expertos de ambos gobiernos, ¿no? Y propusimos un plan para la creación de un proyecto de cerebro en España, igual que el proyecto de cerebro de Estados Unidos, pues hacerlo a la española, pero hacerlo con la sabiduría de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en el proyecto americano, donde estuve yo muy involucrado, ¿no? Entonces la idea es hacer un Centro Nacional de Neurotecnología en Madrid, en la Universidad Autónoma, en un edificio que está ya construido. ¿Tenemos fecha ya para la puesta en marcha? Está a punto de salir adelante. Se están ultimando el acuerdo del consorcio. Esto se va a financiar con dinero europeo, 70 millones de fondos PERTE, con dinero de la Comunidad de Madrid, 80 millones que están garantizados, y luego con otros 50 millones de la Administración del Estado, en total 200 millones de euros en un plan a 15 años. El plan que diseñamos el equipo de expertos y asesores, que lo hicimos de una manera desinteresada, sin cobrar, de verdad, no te lo digo. Entiendo por qué no son millonarios los científicos, ¿no? No, es que no vamos a eso. Yo tengo un amigo que dice, no, la gente hace todo lo que quieras por dinero. Digo, pues no toda la gente. Afortunadamente. No toda la gente. Entonces, firmamos la propuesta por orden alfabético de apellidos. 8 personas. Se la mandamos a las dos administraciones, la estudiaron, dijeron, adelante. Doblaron los presupuestos iniciales que les habíamos pedido. De hecho, la Administración de Madrid lo multiplicó por 2 y la del Estado por 3. ¿Pero qué les contó? No, es que se dieron cuenta y ahí un poco el reconocimiento que tuvieron la visión de Estado y de la altura de las circunstancias, que esto es una cosa de mucha importancia para el país y para la región, para la Comunidad de Madrid y también para la humanidad, ¿no? Entonces ahí se pusieron de acuerdo y llevamos trabajando para sacar esto adelante. Está a punto de firmarse el consorcio. En el momento que se firme, que puede ocurrir en una de estas semanas, pues se creará un patronato del consorcio y empezará a andar este proyecto con contratación de personal que se espera que lleguen pues incluso a 400 personas en 5 años,
como digo, el plan está hecho a 15 años, porque las cosas en la ciencia es como una planta que hay que regar todos los días y te da fruto a largo plazo. ¿Y el objetivo de este proyecto? Mira, sí, es desarrollar... Luego hablamos de Brain, pero... Sí, es un objetivo muy simple. Desarrollar neurotecnología, que son dispositivos para hacer dos cosas, para medir la actividad cerebral y para cambiarla, ¿no? Eso es todo. Estos dispositivos pueden ser electrónicos, pueden ser ópticos, pueden ser de nanotecnología, pueden ser moleculares, magnéticos, acústicos, todo tipo de herramientas, todo vale, siempre que puedas registrar la actividad cerebral y cambiarla. ¿Y por qué quieres hacer eso? Pues por tres razones. Uno, científica, para entrar en el cerebro, que los científicos, para nosotros, desafortunadamente, es todavía como una caja negra, donde no entendemos lo que ocurre dentro. Hay que entrar con tecnología a ver lo que está ocurriendo y poder cambiarlo para poder ayudar a los pacientes. Es la segunda razón, quizá la razón más importante, ¿no? Para las enfermedades cerebrales, tanto enfermedades mentales, psiquiátricas, como enfermedades neurológicas o neurodegenerativas, esencialmente no tienen cura, ¿no? Porque no entendemos, bueno, como sabes, los médicos, para curar enfermedad necesitamos entender la fisiopatología, que es cuando el funcionamiento normal del órgano, la fisiología, se altera. Pues resulta que como en el cerebro no entendemos la fisiología todavía, pues vamos mal. Hay que entender primero el funcionamiento del motor del coche para poder arreglarlo, ¿no? Entonces, con esta tecnología vamos a poder entrar por fin, y como digo, aportando esta información desde el sótano de la ciencia a los médicos, para que puedan entrar en los cerebros de los pacientes, ver qué les ocurre y poder diagnosticarlos y tratarlos de una manera eficaz, ¿no? Esto viene de lo que conocemos como el proyecto Brain. Eso es. De hace unos años, que además era un proyecto que usted presentó, o que tú presentaste, Rafa, y que Obama se entusiasmó con él y quería pasar la historia. Dice, otros pasan porque mandan un hombre a la luna, yo quiero pasar porque soy el que va a estudiar el cerebro humano. Sí. Y creo que se enteró además de que se lo habían aceptado viendo un debate sobre el Estado de la Nación, que Obama dice, pero si esto está contando mi proyecto, ¿no? La vida es una casualidad. Sí, el proyecto de cerebro de Estados Unidos nació también con un comité pequeño que ayudé a coordinar, de 5 personas, que escribimos un borrador de un proyecto y lo mandamos a la Casa Blanca para crear neurotecnología. Esto es lo mismo que te estoy contando, pero a larga escala, igual que se hizo con el proyecto del genoma humano, a 15 años vista, para involucrar a muchos laboratorios en Estados Unidos, como un desafío tecnológico-científico de primer orden, ¿no? Y se lo mandamos a la Casa Blanca. El mismo día que le mandamos el proyecto, nos respondieron con preguntas. Les había encantado, ¿no? Y eso ocurrió en septiembre del 2011. Y después hubo un diálogo, un baile con la Casa Blanca, donde nos invitaron 6 veces. Entonces, al comienzo fuimos 3 personas, después 5, después 20, y después cada vez más. Al final, la última reunión fueron con 100 personas, y donde ya iba el proyecto tomando cariz, tomando tamaño, y de repente dejamos de recibir noticias de la Casa Blanca durante 9 meses. Entonces nosotros pensamos, bueno, pues lo habrán dejado caer, porque sabíamos que estaban estudiando varios proyectos estrella, como mandar un hombre a Marte, los coches eléctricos, pues habrán escogido energías renovables. Y como dices tú, viendo el discurso del Estado de la Nación en febrero del 2013 con mi mujer, que está aquí con las niñas, de repente le oigo a Obama decir las mismas palabras que había escrito yo precisamente en el proyecto. Está leyendo. Además, fíjate la vergüenza, porque en una de las cifras me equivoqué. Habíamos comparado este proyecto con el proyecto del genoma humano y habíamos puesto la cifra según que el proyecto del genoma humano repercutió en la economía, en un beneficio económico por cada dólar que se invirtió. 15 años más tarde, la economía de Estados Unidos recibió un beneficio de $146. Pero era una cifra equivocada, eran 126. Y Obama leyó la cifra equivocada, con lo cual yo sabía que estaba leyendo el original. Digo, este está leyendo lo que le escribí, ¿no? Entonces, fue divertidísimo, bueno, impresionante. A la semana siguiente nos llega un email de la Casa Blanca que nos invita a una reunión
el lunes, no, el viernes por la tarde, que te invitan a una reunión el lunes para una ceremonia importante, ¿no? Pero esto es para llame para dar el proyecto, porque ya lo conocía. Sí, pero yo sabía que bueno, pues esto va a ser para el proyecto, ¿no? Pero el email venía de la Casa Blanca. Entonces, a un compañero mío que trabaja conmigo, digo, oye, mira tu email, que seguro que te han invitado a la Casa Blanca. Y dice, no encontraba su email porque lo habían pasado al spam. Imagínate que venga un email de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos te invita. Esto seguro que es mentira, ¿no? Total, y ahí es cuando nos reunió en la sala este de la Casa Blanca, que era la segunda vez en la historia que se utiliza para la ciencia, para anunciar del presidente Obama que, como dices tú, que pensaba que la generación nuestra, y liderada en este caso por él, tiene que ser la generación que conquiste el cerebro. Ya hemos conquistado la Luna, pues vamos a por el cerebro que está por conquistar. Hizo su aportación, porque en principio se llamaba Mapa de la Actividad Cerebral del Proyecto y lo llamó BRAIN. Le cambió el nombre. Como eres el presidente de Estados Unidos, puedes cambiar el nombre a las cosas. Y nosotros, te cuento una anécdota muy bonita, que el grupo que lo impulsamos, la noche anterior del anuncio oficial en la Casa Blanca, nos disolvimos. Nos disolvimos, les pasamos la antorcha y dice, esto ya no nos pertenece, es más importante que nosotros, ¿no? Y de una manera elegantísima, lo que hizo el gobierno de Obama es incorporar a un grupo completamente distinto de asesores, que no tuviésemos nosotros nada que ver con ellos, para que no hubiese ningún conflicto de interés, y estos rehicieron el proyecto, llegaron a las mismas conclusiones que habíamos propuesto nosotros, y el proyecto arrancó sin que estuviésemos involucrados en absoluto en decidir por dónde iban los fondos ni dónde. O sea, aceptaron la idea, de una manera limpia, involucraron a un segundo equipo con otros líderes, y ellos estudiaron otra vez el problema, le dieron el matasellos, llegaron como digo, a las mismas conclusiones, y arrancó el proyecto de Cerebro, que va como un tiro, porque ha sido apoyado de una manera, como comentábamos antes, bipartidista. Cuando este tipo de cosas llegan en este caso al Congreso de Estados Unidos, pues tanto republicanos como demócratas se dieron cuenta, esto es mucho más importante que las peleas intestinas que tenemos entre nosotros, y se pusieron de acuerdo. Igual que ha ocurrido en España ahora, dieron más dinero que el que se había pedido. Cuando el proyecto inicial, el primer presupuesto eran $100 millones al año, lo subieron a 150, porque dijo el Senado que había que subirle la aportación. Y cambiando el presidente de Obama a Trump y de Trump a Biden, el proyecto sigue con el apoyo de los dos partidos, y el presupuesto anual ha crecido. Ahora mismo, este año, son $900 millones, ¿no? Yo creo que aquí vamos a llamarlo ya el milagro Yuste, poner de acuerdo al Partido Socialista y al Partido Popular. Bueno, vamos a entrar en el cerebro. Sí. Ha sido la historia del camino. ¿Mapear el cerebro es el mayor desafío de la ciencia hoy en día? ¿Qué es mapear el cerebro? Entender el cerebro es, yo creo, sinceramente, con toda humildad, que es el mayor desafío de la ciencia. ¿Por qué? Porque el cerebro no es un órgano más del cuerpo, es el órgano que genera la mente humana. O sea, toda la actividad mental y cognitiva de los seres humanos sale del cerebro, ¿no? Por una especie de milagro, donde tenemos 86.000 millones de neuronas que están disparando, y de estos coordinación de disparos, lo que Cajal llamaba las selvas impenetrables del cerebro, de ahí sale todo lo que somos, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras memorias, las emociones, nuestra identidad personal, la consciencia, las decisiones, todo nuestro comportamiento, el habla, todo sale de ahí, ¿no? Entonces, el entender cómo funciona esa máquina nos permitiría entendernos a nosotros mismos por primera vez. ¿Quiénes somos? ¿Qué es un ser humano? Lo que llamamos un ser humano está generado por el cerebro. Si tú entiendes cómo funciona el cerebro, entenderás científicamente por dentro qué es un ser humano. Y por eso, en mi humilde opinión, pues es el desafío mayor de la ciencia, porque queremos entender quiénes somos, ¿no? Es un poco el viejo desafío del humanismo, ¿no? Desde los griegos, el Renacimiento, el ser humano llevamos pues toda nuestra historia intentando entender quiénes somos. Entonces, esto vamos a tener una respuesta científica, ¿no? a esta pregunta, ¿no? Me ha llamado la atención una idea, Rafael Yuste,
Me daría por contento si consiguiéramos entender qué es un pensamiento. Eso es. ¿Eso qué significa? Mira, hay muchos abordajes para entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Y ahora mismo en todo el mundo yo creo que seremos 100.000 científicos que trabajamos en una red, como decíamos antes, sin países, además que se extiende no solo por el espacio, sino por el tiempo, tratándonos como si estuviesen vivos a científicos que se han muerto, como Cajal, ¿no? Y pensando en los que vienen detrás, ¿no? Quiero decir, por cierto, que aquí no hay patente, está en la nube, todo el mundo puede acceder al proyecto. Eso es, está todo público, ¿no? Entonces, en este gran desafío, pues hay muchos abordajes, ¿no? Entonces, el abordaje en el que trabajo yo, el ángulo en el que atacamos el problema, es enfocarnos en descifrar qué es un pensamiento, porque para nosotros la actividad mental, vamos a ver, los pensamientos son como los ladrillos de la mente, ¿no? Si tú consigues entender qué es un pensamiento, qué ocurre en tu cerebro cuando piensas en algo, ¿no? Con ese ladrillo, científicamente podíamos empezar a entender toda la actividad mental. Entonces es como la llave que nos puede abrir la puerta de entender el cerebro por dentro. ¿Y por qué nuestro cerebro es distinto del de un animal? ¿De un caballo, de un elefante? Es que no lo es. En realidad, si miras la evolución del cerebro, del sistema nervioso, en los mamíferos tenemos esencialmente el mismo cerebro, lo único que cambia es el tamaño, sobre todo de una parte del cerebro que se llama la corteza cerebral, que es la parte más externa, el córtex, que la tenemos justo debajo del cráneo. Entonces, en el caso de los humanos, la corteza cerebral es muy fina, tiene como 2 milímetros de grosor, pero es muy extensa. Tiene, por ejemplo, el tamaño de esta mesa que estamos viendo aquí, como un metro cuadrado de extensión. Y la tenemos arrugada, metida casi bajo presión en el cráneo, porque es enorme comparada con la corteza cerebral de otros animales. El Homo sapiens, el ser humano, tiene una corteza descomunal, pero es esencialmente idéntica. Estos 2 milímetros de corteza es igual en un ratón que en un elefante que en un humano. Hay diferencias menores. Es un problema más de tamaño. Entonces, si podemos entender cómo funciona la corteza cerebral de un ratón, yo creo que ese día entenderemos cómo funciona la corteza cerebral humana. Pero entonces, ¿por qué nosotros somos racionales, tenemos conciencia de nuestro yo, sí, nos damos cuenta de lo que somos frente sí. al resto de los pobladores de la Tierra? Primero yo creo que menospreciamos a los animales. No sabemos, como no entendemos el cerebro, no sabemos lo que les ocurre, pero si tú miras como neurobiólogo el tejido, digo, pues esto es una cosa muy parecida, ¿no? Entonces yo sospecho que tienen mucho procesamiento mental, que tienen conceptos como el yo, que se comunican y tienen... ahora que no es tan desarrollado como los humanos, porque nosotros tenemos más. Es como si comparas, yo qué sé, un iPhone con un superordenador. Tenemos un tamaño tan gigantesco de corteza que eso yo creo que es la razón por la cual la especie humana es cognitivamente más desarrollada, ¿no? En otras palabras, no es que es una cuestión más de cantidad que de calidad, yo diría, ¿no? Entonces, eso también lleva para los científicos y los médicos, pues la esperanza de que si podemos entender cómo funciona el cerebro de un animal, entramos por la puerta de atrás en el cerebro humano, ¿no? Y muchos de nosotros estamos haciendo experimentos, por ejemplo, con modelos animales de ratón, con ratones que tienen mutaciones igual que los pacientes esquizofrénicos o epilepsias, para entender en un ratón cuál puede ser el problema en los humanos. Ahora vamos a hacer algo gráfico para que todo el mundo entienda cómo funciona el cerebro. Sí. Más o menos, escuchándolo y leyendo cosas, lo plantearemos como el ejemplo de la televisión. Lo voy a avanzar ahí nada más, sí. Lo dejo ahí. Pero Ramón y Cajal marcó el camino, sí. El del doctor Yuste también. ¿Por qué un médico de medicina general, en la Jiménez Díaz, decide seguir a Cajal y meterse en este lío del cerebro? Sí. Bueno, yo tuve una experiencia que me marcó muchísimo, que fue precisamente cuando hacíamos la rotación en psiquiatría durante la carrera y me mandaron a un hospital que está justo al lado de la Autónoma en Canto Blanco,
donde tenían a los pacientes con síndromes más severos, esquizofrénicos paranoicos, ¿no? Y estos son pacientes que son muy inteligentes, lo que pasa es que es un tipo de esquizofrenia que tienen paranoias y son peligrosos. Los teníamos que entrevistar con guardaespaldas, ¿no? Y me acuerdo de entrevistar a un paciente en concreto, inteligentísimo, que averiguó que era yo de Madrid, de qué barrio de Madrid era, y que dijo que me iba a venir a buscar a casa a matar a mi padre, ¿no? Gracias, buenas tardes, me voy a socorrer. Entonces, claro, yo tuve una sensación de impotencia como médico, como estudiante, ¿no? Este tiene un cerebro maravilloso, pero tiene ahí algo como un interruptor que está apagado o sobreencendido. Si pudiéramos entender, le podríamos arreglar el problema y en vez de tener destrozar la vida a él y a otras personas, no podía ser una contribución magnífica a la sociedad, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que para solucionar problemas con la esquizofrenia, como un ejemplo de enfermedades cerebrales, lo que tenemos es que entender la fisiología, ir al piso de abajo, coger el pico de la pala y empezar a entender cómo funciona el cerebro, porque es que si no vamos a estar dando palos de ciego sin poder ayudar a los pacientes porque no entendemos el sistema, ¿no? Que en su cerebro había quedado el libro de la autobiografía de Ramón y Cajal que le regaló su padre, el libro de bichitos y bacterias que le regaló su madre y de repente ahí explotó todo. Bueno, es un poco la visión romántica que todavía llevo dentro del investigador que trabaja a solas en su sótano mirando por el microscopio los tejidos o las bacterias en este caso y descubriendo los secretos de la naturaleza para ayudar a la humanidad de una manera incluso muchas veces anónima, ¿no? Los científicos somos una red y hoy me estáis dando un premio a mí, pero en realidad yo represento al grupo. Yo soy uno más de un grupo y trabajamos en grupo. Entonces o sea, yo soy un poco de portavoz de científicos y médicos en todo el mundo y que sepan la sociedad que estamos trabajando para su bien, para el bien de todos. Lo que pasa es que, y esta es una idea que la clava Cajal, la clavan los bacteriólogos del siglo XIX, ¿no? Cajal, me acuerdo que cuando hay una anécdota que te deja helado, que es cuando se le muere la hija, que era, además de todos sus hijos, era con la que tenía más afecto, se dio cuenta que no podía hacer nada y se fue al laboratorio a trabajar para ayudar a empujar otra vez el carro de la ciencia y la medicina para quizá en las próximas generaciones no se mueran los niños de enfermedades infecciosas, ¿no? Quiero hacerte una pregunta personal. ¿A tu mujer cómo la conociste? La conocí en una cita a ciegas. Fastidio. Sí. Pero bueno, a ver, tanto investigar el cerebro, una cita a ciegas. Bueno, ahora me imagino, perdóname la broma, pero ¿y tú a qué te dedicas? Yo estudio el cerebro. Bueno, salió corriendo, claro, pues no. No, teníamos unos amigos. Lo de la cita a ciegas es una costumbre muy americana, que claro, yo veniendo de España, digo, era como ir a un partido de béisbol, pues una cita a ciegas, igual. A ver lo que dices, que está tu mujer aquí viendo, ¿eh? Sí. No, pero teníamos dos amigos que ellos estaban saliendo y decían, oye, pues yo tengo un amigo, bueno, total, que nos llamaron a una ciudad ciegas porque los dos cantábamos en coro. Yo estudié también música en el conservatorio aquí en Madrid, ¿no? Y me encanta la música, de hecho me considero un músico frustrado y tuve un momento que elegir entre dedicarme a la investigación y dedicarme a la música, ¿no? Me metí por la investigación, pero la música la llevo dentro. Y entonces, desde entonces, aunque yo estudié armonía y composición, no compongo, pero lo que hice fue canto en coro, me encanta cantar en coro. Entonces yo cantaba en un coro, ella cantaba en un coro, decía, pues estos cantan en coro, pues igual se avienen, y tanto que nos avenimos. Y la química del cerebro surgió, ¿eh? Todo lo que... Llevamos pues 30 y tantos años juntos ya. Bueno, vamos a entrar en detalles. Poco sabemos del cerebro, ha dicho que es el mayor desafío de la historia probablemente. Sí. 86.000 millones de neuronas, sí, donde se han perdido muchos investigadores en esa maraña, decía Cajal. Eso es. Usted evidentemente no se pierde. En esas marañas, ¿nos puede explicar? Cajal estudiaba neuronas, una a una. Sí. Pero para avanzar sí, hay que estudiarlas en conjunto. Eso es. ¿Nos puedes poner un ejemplo gráfico para que todos nos entiendan cómo se aborda el estudio del cerebro hoy en día?
Sí. ¿Y la diferencia con los últimos 100 años? Pues mira, el cerebro en realidad es como una pantalla. Por ejemplo, como esta pantalla que estamos aquí detrás, ¿no? Entonces, si tú ves una pantalla de una televisión y quieres entender lo que ocurre, pues lo que ocurre aquí, por ejemplo, hay palabras que están escritas con letras, pero para leerlas tienes que verlas todas a la vez, ¿no? El problema que tenemos con el cerebro es que no hemos tenido... Imagínate que el cerebro es una pantalla de televisión que tiene 86.000 millones de píxeles, de neuronas, pero solo las hemos estudiado de una en una. Entonces, si tú intentases ver una pantalla de televisión mirando a los píxeles de uno en uno, nunca te entenderías, nunca podrías ver lo que está escrito, ¿no? Y yo creo que es un problema igual con el cerebro. Y, por cierto, no es una idea original. Esto tiene esta idea casi 100 años y la propuso por primera vez un discípulo de Cajal, un español que no le conoce mucha gente, Rafael Lorente de No, que decía que era el mejor discípulo de Cajal, y este dijo a su maestro: maestro, usted está estudiando el cerebro, neuronas de una en una, y esto es un problema de conjuntos de neuronas, las tienes que ver a la vez, ¿no? Y por eso, esa es la razón de la neurotecnología, por eso necesitamos métodos para poder ver por primera vez la pantalla de televisión del cerebro. Es que no la ha visto nadie. Y si no la hemos visto, no vamos a enterarnos de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esa es la razón intelectual por la cual propusimos a Obama el proyecto de cerebro y por la cual estamos involucrados en desarrollar neurotecnología. Estoy pensando, ¿con qué herramientas? Es decir, porque esto vamos sobre la marcha y no vas al supermercado o a la tienda de tecnología y compras. No, esto habrá que hacer unas herramientas específicas para avanzar tal y como vais avanzando en el grupo de neuronas que queréis estudiar. Exacto. Mira, te cuento una anécdota de una de las reuniones de la Casa Blanca, donde estábamos no reunidos con Obama, sino con el Ministerio de Ciencia, ¿no? Y era justo la semana que aterrizaron el rover en Marte. Y fue una cosa impecable, o sea, de chapó, ¿no? Mandaron un cohete a Marte con un coche teledirigido y lo aterrizaron allí, y llegó allí y empezó a andar dirigido desde la Tierra, ¿no? Y tenían un modelo, una maqueta del rover en una mesa, una mesita, ¿no? Entonces empieza la reunión y nos dice el equivalente del ministro de Ciencia: esta ha sido una buena semana para nosotros, hemos puesto este cacharro en Marte. Vamos ahora a hablar en el cerebro. Si podemos poner este cacharro en Marte, ¿por qué no podemos entrar en el cerebro y mapear la actividad de todas las neuronas, ¿no? Pues es complicado. La respuesta a tu pregunta, una de las opciones que tenemos ahora es hacerlo con luz. Si intentamos meter... Vamos a ver, los neurobiólogos desde la época de Cajal hemos registrado la actividad cerebral con electrodos, metiendo un electrodo y pinchando una neurona, y la registras de una en una. Te enteras muy bien lo que hace esa neurona, pero no te enteras lo que hacen las otras 86.000 millones, ¿no? Entonces, con luz puedes entrar, igual que nosotros vemos la pantalla a la vez, todos los píxeles a la vez, con luz puedes ver a todas las neuronas a la vez, en teoría. Pero el problema es que hay muchísimas neuronas y están en 3 dimensiones en un tejido que es opaco, que tiene las propiedades ópticas de un vaso de leche. Entonces tú no puedes ver a través de un vaso de leche, pero con luz infrarroja, por ejemplo, sí puedes ver a través de un vaso de leche, porque la luz infrarroja penetra ciertos tejidos opacos. Entonces, una de las grandes partes del proyecto de cerebro de Estados Unidos es desarrollar técnicas ópticas con luz infrarroja para entrar dentro del cerebro y poder ver en 3 dimensiones lo que hacen cada una de las neuronitas, ¿no? Y esto resulta que es lo que he hecho yo toda mi vida. Por eso alguien como yo en mi laboratorio estamos en el centro de la diana del ojo del huracán del proyecto del cerebro de Estados Unidos, porque es precisamente este tipo de abordaje el que nos puede permitir ver qué ocurre en estas selvas impenetrables de Cajal, ¿no? Es curioso, sabemos poco del cerebro y sin embargo estamos hablando ya de la inteligencia artificial, de los algoritmos, y me ha llamado la atención cosas como que Google y Facebook están interesados en el proyecto, que dicen que puede revolucionar la tecnología. Pero escucho y leo cosas como esta: se podrán conectar mentes humanas a Internet. Pero es que se habla del binomio computadoras, neuronas, para conectar al sistema nervioso central un dispositivo no invasivo y a la red. Sí. O sea, no conocemos el cerebro y vamos a cambiar la especie humana. Sí, ya la estamos cambiando. O sea, ahora mismo me parece apasionante también esta estamos parte, ¿no? todos conectados a la red a través de nuestro teléfono móvil o las computadoras, ¿no? Y esto, aunque casi sin darnos cuenta, en los últimos 20 años nos ha cambiado la vida. O sea, ahora mismo
llegas a una ciudad en el extranjero, enciendes tu teléfono, el GPS, y te mueves como si mejor que alguien local, ¿no? Entonces, esto es el comienzo de la aumentación cognitiva y sensorial de los seres humanos, de la especie humana, que por cierto no es una cosa nueva. Los humanos llevamos intentando aumentarnos en nuestras capacidades físicas y psíquicas desde toda la historia. Eso explica pues toda la tecnología que hemos desarrollado, desde el fuego, la rueda, la escritura, la imprenta. Todo nos permite hacer cosas, los aviones, que no podíamos hacer antes, ¿no? Entonces, esto va a seguir en el cerebro. Pero como decíamos antes, como el cerebro es el órgano que genera la mente humana, vamos a tener los humanos la posibilidad de cambiarnos por primera vez en nuestra esencia. Y esto es una cosa muy importante y estoy seguro que va a ocurrir. Yo creo que es inevitable, ¿no? Si ya nos hemos subido todos al carro del móvil y del iPhone, ¿por qué vamos a parar cuando podamos conectar directamente desde el cerebro y nos permitirá hacer muchas cosas que no podemos hacer ahora, ¿no? Entonces, el desafío no es parar el progreso, sino encauzarlo de una manera que lleguemos al futuro preservando los valores de respeto a la humanidad, respeto al ser humano, y son valores en realidad de derechos humanos. O sea, es una cuestión del humanismo tecnológico. Entonces, estamos muy involucrados en que este nuevo paso se dé dentro de unas reglas de juego. Pero, Rafael, ¿y quién protege esta nueva actividad cerebral? ¿Quién la controla? Mira, ¿dónde está la raya, la ética, el ordenamiento jurídico? Ahora mismo no hay ninguna. Entonces, por eso estamos involucrados hasta el cuello. Y precisamente por eso, gente como yo, que trabajamos en el laboratorio desarrollando esta tecnología, pues para poder ayudar a los pacientes, para poder entender qué ocurre en estas selvas impenetrables, somos los primeros en la fila, alertando a la sociedad y a las organizaciones internacionales y a los gobiernos que esto es una tecnología muy importante, casi tan importante como la energía atómica, y por las mismas razones que regulamos a la energía atómica hay que regular a la nanotecnología antes de que salga del box, antes de que empiece a correr, ¿no? Porque tiene beneficios increíbles, no podemos pararla, tenemos la obligación de ayudar a los pacientes inmediatamente, ¿no? Y ahora mismo, viniendo aquí, me contaba una compañera el problema que tenían con su hijo, con un problema neurológico. Tenemos la obligación urgente de ayudar a todos esos pacientes. Hay que desarrollar esta tecnología sí o sí, pero tenemos que canalizarla de manera que proteger, por ejemplo, las propiedades esenciales de los seres humanos, ¿no? Que no surjan, no caiga en manos de gente que quiera aprovechar de la tecnología con objetivos que no sean precisamente benéficos, ¿no? Voy a hacer una serie de preguntas, algunas pueden ser muy simples, pero creo que pueden ser interesantes. He leído también que habrá un sensor de ondas cerebrales que permita escribir usando pensamientos. Sí. ¿Esto es real? Esto empieza a ser real. Mira, precisamente en el último año se han publicado 2 trabajos, uno de un grupo de Facebook utilizando un electroencefalograma para descifrar las palabras que oyes. Entonces, tú, mientras estás hablando, te pueden descifrar lo que estás oyendo, no leyendo el sonido, leyendo la actividad cerebral, ¿no? Y otro grupo en la Universidad de Austin, con un escáner cerebral, han podido descifrar no solo el lenguaje que oyes, sino el que generas y el que piensas. O sea, tú cuando estás leyendo, estos te escanean el cerebro y te pueden descifrar lo que estás leyendo, ¿no? Y esto es en la dirección que va esta tecnología. Bueno, hay muchas direcciones. Por ejemplo, aplicaciones clínicas. Da miedo, ¿eh? No, pero bueno, te cuento aplicaciones clínicas, pero fundamentales. Tenemos a mi madre con Alzheimer. Sí. No podemos hablar con ella, cada vez menos. Si le pones un dispositivo y puedes leerla, ya te puedes conectar con un paciente. Alzheimer, los ictus, parálisis, les cambiamos la vida. O sea, eso es una revolución. Aplicaciones científicas. Entender qué ocurre dentro de esta maraña de neuronas. Si puedes entrar ahí y descifrar el lenguaje, pues te decía antes, descifrar los pensamientos es como el ladrillo para descifrar la mente humana. Pues si puedes descifrar las palabras, ya estás casi dentro, ¿no? Ahora, aplicaciones comerciales. Escribir a máquina pensando.
esto es una cosa, uno de los proyectos estrella de Facebook es precisamente deshacerse de los teclados. Me está dejando alucinado. Imagínate, yo soy muy malo escribiendo a máquina, ¿no? Y desafortunadamente tengo que pasar todos mis días escribiendo a máquina. Imagínate que puedas, pensando, que se te escriban directamente lo que quieras teclear, ¿no? Eso es fantástico. Ahora, consecuencias negativas. Pues, aunque no sabemos lo que es pensar, si tú puedes descifrar las palabras, como decía antes, estás ya metido dentro de la actividad cognitiva de un ser humano. Entonces, puedes descifrar palabras, pero ahí puedes entrar en la privacidad mental. Entonces, tendríamos que tener unas reglas, una línea en la arena, y decir, ahí no se puede entrar. O se puede entrar solamente en ciertas condiciones para ciertas aplicaciones, pero no otras. Y esto es una cuestión que nosotros pensamos, bueno, también con un grupo que ayudé a coordinar. Yo en realidad soy un coordinador de grupos. Coordinamos un grupo en el año 17 de 25 expertos mundiales representando a proyectos de cerebro no solo de Estados Unidos, sino de muchos otros países, y propusimos la idea de que necesitamos nuevos derechos humanos que protejan la actividad cerebral de los ciudadanos y la información contenida en esta actividad cerebral, que es, como digo, es como está escrita nuestra mente, ¿no? Entonces, esto ahora mismo solo hay un país en el mundo donde está protegido, que es la República de Chile, porque a través de nuestra colaboración, el Senado de la República introdujo una enmienda constitucional que fue aprobada unánimemente por todos los partidos políticos en el Senado, en la Cámara, y firmado por el presidente, en lo cual el artículo 19 de la Constitución chilena tiene una enmienda, un parrafito que dice: se protege la actividad cerebral y la información procedente de ella, de todos los ciudadanos chilenos, como un derecho fundamental, ¿no? Nacemos con el cerebro. ¿Cómo evoluciona? ¿Influye el ambiente? ¿Influye la educación? Sí. ¿Se le enseña a pensar? ¿Por qué somos todos diferentes con un cerebro similar? ¿Cuál es nuestra diferencia de uno a otro? ¿Y cómo evoluciona el cerebro desde que somos niños, desde que nacemos? No sabemos muy bien, pero hay una mezcla de componente genético con componente adquirido, ¿no? Es la lotería de la vida. No solamente te tocan unos genes, sino te toca un ambiente en el que creces, ¿no? Y entre las dos cosas se moldea tu cerebro, hasta tal punto que la actividad cerebral de nuestro cerebro, el 70% más o menos, así, matemáticamente, es distinta de una persona a la otra. Y eso es lo que nos hace quienes somos. O sea, tú cuando piensas en mí, pues lo que me hace a mí es que tengo una actividad cerebral que es distinta a las de otras personas. Y eso, hay un componente genético y un componente del medio ambiente. Y por eso decía antes que en la lotería de la vida tenemos la obligación de devolver si nos ha ido bien la cosa, ¿no? Entonces, esto en general, esta mezcla, que no, eso lo estudió precisamente mi maestro yo fui a Nueva York a trabajar con un investigador sueco que estaba en Nueva York. Si hubiese estado en Australia, hubiese ido a Australia a trabajar con él. Y a este sueco le dieron el premio Nobel precisamente porque estudió cómo influye el ambiente en el desarrollo de la corteza cerebral, como digo, la parte más importante del cerebro de los mamíferos, ¿no?, de los humanos, y se dio cuenta que había un componente ambiental muy fuerte, que podías cambiar. Él estudiaba gatos, ¿no?, y podían cambiar el desarrollo de la corteza cerebral de un gato si le enseñaban durante el periodo, lo que descubrieron, el periodo crítico del desarrollo después del nacimiento, en los gatos una serie de meses, en los hombres, las personas una serie de años, donde lo que ocurre en tu alrededor te moldea el cerebro y luego se cristaliza y ya prácticamente no hay cambios el resto de tu vida, ¿no? Y eso ocurre en los seres humanos alrededor de la pubertad, en la adolescencia, ahí cuando ya se cierra el periodo. ¿El disco duro tiene un límite o no? Tiene un límite, pero no entendemos muy bien el límite, pero lo que se formatea en nuestra infancia. Y una vez que está formateado, es muy difícil, no se puede reformatear, es muy difícil cambiarlo. Y tiene algo que ver que de mayores nos acordemos mucho más de la infancia que de... Eso es. Por eso, los recuerdos de la infancia están como en la parte más interna del disco duro. Y los recuerdos y lo que aprendemos después es como las capas de la cebolla. Y luego cuando llegas de mayor y empiezas a tener, por ejemplo, síndromes de demencia o de Alzheimer,
te van desapareciendo primero las capas más superficiales y te queda lo que llevas dentro desde el comienzo. Esto lo estamos viendo ahora con mi madre, que habla mucho de su infancia y de los recuerdos que tenía. Bueno, habla cuando hablaba, ¿no? Y entonces, y le vuelve un poco la personalidad que tenía cuando era niña, ¿no? Es una cosa científicamente muy bonita, que claro, es una tragedia personal, pero es la naturaleza. Yo creo que tenemos un poco la obligación de afrontar la naturaleza como algo... Una cosa que no es tan científica, pero que me llama mucho la atención, una anécdota que has contado no sé dónde. Tenías terribles dolores de cabeza. De la escala de 0 a 10 decías que del 10, que era insoportable, no te dejaban vivir ni trabajar. Síndrome de dolor crónico. Y decías que era insoportable, pero de repente alguien te dijo, medita. Y la meditación te ha quitado todos los dolores. Eso científico nada. Bueno, no entendemos por qué, pero vamos a ver, la ciencia no puede explicarlo todo. Pero hay muchísimos misterios. Este es uno de los misterios. El cerebro está lleno de misterios, ¿no? Pero vamos, yo tengo el convencimiento que antes o después lo entenderemos, ¿no? Es cuestión, como digo, del trabajo duro, global, de esta red mundial, ¿no? Pero en mi caso fue un problema de dolor crónico. Además, fíjate la ironía, que cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, precisamente en la Fundación Jiménez Díaz, teníamos un poco una discusión entre los estudiantes cuál era la peor enfermedad que podías tener. Y decidimos que era el síndrome de SUDEC, el síndrome de dolor crónico, ¿no? Lo llaman la enfermedad de los suicidas, porque tienes un dolor neurológico que no te lo pueden atajar, insoportable, como de 0 a 10 continuamente. Y yo lo tuve a través de una operación de una fractura distal del radio, que me curó mal y acabé con una complicación de dolor crónico. Y es como me sentía yo, se sienten los enfermos, como si metes los brazos y las piernas en agua hirviendo, continuamente, ¿eh? Era insoportable. Y yo de estudiante, con nuestro grupo, dijimos, este es el peor síndrome que te puede tocar. Pues sabes qué, me tocó. En la lotería de la vida. En la lotería de vida, por una cuestión, una fractura mal curada, toma ya, te ha tocado, ¿no? Y entonces yo fui al mejor especialista de dolor de Nueva York, uno de los buenos, y le digo, bueno, yo soy médico neurobiólogo, dime las cosas, dímela tal cual, ¿no? La etiología de una enfermedad es ¿qué provoca la enfermedad? De este síndrome, desconocida. Fisiopatología, desconocido. El pronóstico, desconocido. Fastidiable. Tratamiento, no hay tratamiento. O sea, tú imagínate, claro, y me dijo él, te voy a dar todo lo que tenemos por si acaso algo funciona, ¿no? Entonces me trató farmacológicamente con la mayor dosis permitida de todos los fármacos que podían darme, opiáceos, benzodiazepinas, antidepresivos, neurolépticos, todos, corticoides a la máxima dosis y cero, ¿no? Y claro, yo estaba desesperado, ¿no? Y en una de estas visitas subo con la médico que trabajaba con él en el ascensor y dice, ¿qué tal, Rafa? Dijo, un desastre, no me funciona. Dice, te voy a dar un consejo, medita, vete a tomar este curso de meditación a conciencia plena, que lo da un especialista en Downtown, en Nueva York, en Chelsea, porque digo, a mí no me cuentes cuentos, digo, no tienes nada que perder, pruébalo. Lo probé y me ayudó. Y científicamente no tiene explicación. Bueno, hay hipótesis, pero no se han demostrado, ¿no? Que el dolor crónico se genera, eso sí sabemos, se genera endógenamente por el sistema nervioso. Hay pacientes, eso está muy estudiado, hay pacientes que, bueno, seguro que lo has visto lo has oído alguna vez, los de el dolor fantasma, que se les amputa un brazo y les duele el brazo que no tienen. No tiene, sí. Pero unos dolores espantosos, ¿no? Eso es también un síndrome de dolor crónico, ¿no? Y no puedes hacer nada como médico por ellos. Entonces, esto es algo que se genera en el cerebro y de alguna manera la meditación la puede desconectar algunos de estos circuitos y te lo alivia, ¿no? Una frivolidad, permíteme. Toda esa gente que dice que está al borde de la muerte y que ve su vida y que vuelve tal y lo cuenta, ¿eso qué son? ¿Percepciones? ¿Locuras? Bueno, ¿proceso algo que pasa en el cerebro? Científicamente yo creo que no podemos explicarlo, no lo descuento, ¿no? Y respeto lo que diga la gente, pero es posible que sean... bueno, te lo voy a explicar de otra manera. Una de las teorías de cómo funciona el cerebro es una teoría a la cual me adscribo porque los experimentos nuevos
empiezan a confirmar, es que lo que hace el cerebro genera una realidad virtual y que esa realidad virtual que genera el cerebro es el mundo en el que vivimos. O sea, la realidad que crees tú en la que vives está generada dentro. Entonces, es como una película del mundo y no solamente el cerebro de los seres humanos, en todas las especies están intentando hacer un modelo mental del mundo para predecir lo que va a ocurrir. Porque si puedes predecir el futuro, te puedes comportar de una manera inteligente y sobrevives en la evolución. Te reproduces, te escapas del predador que viene a por ti, ¿no? Entonces, en ese modelo, si piensas que eso es lo que hace el cerebro, bueno, tiene unas implicaciones importantísimas filosóficas, por ejemplo. El mundo en el que vivimos es un mundo construido artificialmente por nuestro cerebro, ¿no? Pero en este modelo del mundo, la mayor parte del tiempo estamos conectados a la realidad, cuando estamos despiertos por nuestros sentidos. Pero cuando estamos soñando, por ejemplo, este modelo del mundo está corriendo por su cuenta. Esos son los sueños, ¿no? Serían los sueños. Y estas personas que tengan estas visiones a punto de morir, eso, yo creo que también sería una situación en la cual el modelo del mundo está corriendo, pero no está afianzado. Con lo cual, no tendría, o sea, no lo niego porque tendrían estas ideas se les están ocurriendo evidentemente, pero lo que no están es ancladas en la realidad, no son reales, ¿no? Dos últimas preguntas. Un corazón, un hígado, un riñón se trasplantan. Sí. El cerebro, estamos muy lejos ni siquiera de plantearlo, pero ¿llegaremos a esa tesitura? El cerebro, o sea, más que trasplantar el cerebro, lo que haríamos es trasplantar el cuerpo. El cerebro eres tú, eres lo que eres, es tu cerebro. O sea, si te ponen el cerebro en otro cuerpo, o sea... Eres tú en otro cuerpo. Exacto, lo que te están trasplantando es el otro cuerpo, ¿no? Como digo, la identidad personal está definida por el cerebro. Y esto es otra cosa que tendría que estar protegida desde el punto de vista de derechos humanos. Porque con neurotecnología se podría cambiar. De hecho, en animales podemos cambiarle el comportamiento de un animal en mi propio laboratorio, estimulando ciertas partes del cerebro. Entonces, yo creo que en la medicina y la ciencia va a todo meter por buenas razones, ¿no? Para ayudar a los pacientes y por ayudar a la especie humana, y llegaremos a un momento que se podrán hacer trasplantes, pero yo no diría de cerebro, sino de cuerpo, trasplantes de cuerpo, conectar un cerebro a otro cuerpo. De hecho, vamos un poco en ese camino, ¿no? Con las prótesis, con órganos artificiales. Ahora también estaba oyendo ayer la historia terrible de algunos pacientes que tienen problemas renales, ¿no? Un chico que se acabó suicidando porque estaba en diálisis continua y con problemas crónicos. Entonces imagínate que podamos fabricar riñones artificiales, ¿no? Y los trasplantamos y curamos este problema. Y esto poco a poco se podrá hacer con todas partes del cuerpo, ¿no? Llegaremos a ello. Y la última, presiona mucho escuchar continuamente que el proyecto Brain y el doctor Yuste va a ser el Premio Nobel de Medicina. Los científicos no trabajamos para premios, a pesar de que estoy feliz de estar aquí, pero como digo, estoy feliz porque estoy representando a mi gente. Y como digo, somos gente que tenemos algo en la cabeza más elevado que el recibir un premio o no. Es mucho más importante. Una de las cosas que me ha llenado de satisfacción toda mi vida, y yo lo pondría por encima de recibir el premio Nobel, es el descubrimiento que hice por azar cuando estaba recién llegado a Estados Unidos, los 25 años, y me di cuenta que podíamos utilizar colorantes sensibles al calcio para medir la actividad cerebral de todas las neuronas a la vez, ¿no? Y ese día me di cuenta, y hasta hoy, ¿no? Hemos abierto una puerta que puede ayudar a la humanidad de verdad, ¿no? Podemos entender que es un pensamiento utilizando estas técnicas que han surgido de un descubrimiento accidental, ¿no? Pero eres consciente que estás en todas las listas, tú y tu equipo. Bueno, sinceramente, no estoy en ello. El que te den un premio... Sería un impulso para el proyecto Brain y para todo lo que estáis haciendo en todo el mundo, ¿no? Sería reconocimiento a todo el equipo, pero bueno, yo creo que sinceramente no
no me preocupo mucho por esto. Yo tengo... No tengo la menor duda. Tengo otras preocupaciones, como digo, esto que de lo que estaba hablando, entender cómo funciona el cerebro, ayudar a los pacientes, proteger la actividad cerebral del ser humano, eso es lo que me quita el sueño, ¿no? A nosotros nos encantaría, por aquello del español que presume de ser español, ahí donde va, que dice la canción. Bueno, vamos a hacerle un regalo al doctor Yuste. Luis del Val ha estado escuchando nuestra conversación y va a hacer un retrato de lo que ha visto, de cómo ha visto al doctor Yuste. Querido Luis. El término investigador nos incita a una imagen de rostro anguloso, cuerpo magro, incluso unas gafas tras las que unos ojos distraídos parecen desinteresarse de lo circundante y añorar la intimidad del laboratorio. Nada que ver con este hombre de rostro afable, con una mirada emocional que trasluce el sentimiento sin cedazos ni filtros, que se pueden achicar en una evocación melancólica o brillar maliciosos y mundanos. Su afán didáctico por la explicación le pueden llevar incluso a levantar los brazos en paralelo, como si fueran a echarse a volar los razonamientos, mientras las manos se despliegan y repliegan, nadan en el aire con energía, acostumbradas a dominar el fluido. Manos grandes, polifacéticas, de las que lo mismo se adaptarían a sostener una probeta que acariciar la cabeza de una niña. Dicho esto, podría ser un pediatra tradicional, de esos que de los hijos de una familia pasan a diagnosticar a los nietos. No hay rastros de vanidad, ni de la peor de las vanidades, que es la falsa humildad del soberbio, ni lejanías de ningún matiz. A los 10 minutos parece que es persona a la que conoces desde hace tiempo. Y por cierto, en la resoluta administración de los ademanes, en la determinación pacífica de sus objetivos, se nota el entusiasmo, no del sabio abstraído en sus labores, sino del ejecutivo que sabe que para cumplir los sueños se necesita trabajo y seducción. Cuando se pone a divulgar, lo hace con la convicción con que un consumado jinete se pondría a enseñar a un niño a montar un pony, sin ninguna pedantería, con el mismo entusiasmo que si hablara con otro investigador. Los ladrillos de mi cerebro no sé si han captado cómo es, pero mis ladrillos o adoquines neuronales, ignoro si virtual o realmente, me hablan de que los sabios pueden ser personas afables, sencillas y en el sentido machadiano, buenas, tal como se me aparece Rafael Yuste. Muchas gracias. Me has dejado de piedra. Pues doctor Yuste, Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos vernos ya muy a menudo cuando vengas al centro tecnológico. Muchísimas gracias. De acuerdo. Lo que hace el cerebro es genera una realidad virtual y que esa realidad virtual que genera el cerebro es el mundo en el que vivimos. O sea, la realidad que crees tú en la que vives está generada dentro.